Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera del Callao. Cordialmente les saludamos a cada uno de ustedes, deseando que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre sus familias y sobre sus vidas. En este tiempo Mañana con Dios continuamos con nuestro devocional basado en el libro de Eclesiastés, el capítulo 8, y leeremos desde el versículo 2 al 7. Eclesiastés capítulo 8, versículo 2 al 7. Así que le invito a abrir sus Biblias y juntos leemos la palabra de Dios y luego estaremos meditando en ella. Muy bien, la palabra de Dios dice así: Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá: ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Muy bien, aquí el rey Salomón empieza a describir algunos elementos importantes que debemos considerar cuando una persona ha de presentarse ante una autoridad, en este caso ante el rey. Algunas consideraciones que marca Salomón puntualmente acerca de cómo una persona ha de presentarse delante del rey, delante de la autoridad. Y Salomón empieza diciendo: te aconsejo. El consejo y la opinión y el parecer que él da es que una persona que ha de presentarse delante del rey debe guardar el mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué mandamiento se refiere? Se refiere al mandamiento dado en este caso por Moisés al pueblo de Israel. Él, como rey, sabía que Dios había establecido un mandamiento que tiene que ver con una relación importante con Dios y la relación con el prójimo. Pues los 10 mandamientos están divididos de esta forma: 5 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y los otros 5 con nuestra relación con el prójimo. Y es importante considerar que una persona que se presente delante del rey debe tener en cuenta que la palabra de Dios es importante tomarla para sí, meditarla, memorizarla y sobre todo aplicarla y obedecerla en su diario vivir. Salomón sabía de que la única forma de gobernar a un pueblo sería tomando en cuenta, considerando la palabra de Dios. No hay otra forma de gobernar una nación y a un pueblo si no se toma en cuenta lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Y por lo tanto, una persona que se presente delante del rey debe considerar que su palabra nos dice que debemos someternos a toda autoridad. Y en este caso a las autoridades. Así lo dice Romanos capítulo 13. El apóstol Pablo habla de que debemos someternos a la autoridad. Entonces la palabra me va a llevar a mí a obedecer, a sujetarme ante mi autoridad, que es el rey, en este caso, que es el presidente, que es el que gobierna una nación. Nosotros como creyentes debemos considerar que la palabra de Dios es importante y oportuna en nuestras vidas para obedecer a las autoridades quienes Dios ha puesto. Y es interesante pues la forma como dice el rey Salomón, dando un consejo sabio, dando su parecer basado en la palabra de Dios, que usted y yo debemos considerar la palabra y obedecerla. Pero también la otra forma de presentarnos delante del rey, la manera en que usted debe conducirse cuando está delante del rey, es que usted no debe apresurarse a irse delante de su presencia. ¿Qué significa esto? Cuando el rey extendía su cetro, eso indicaba, cuando una persona en la antigüedad quería tener audiencia, el rey extendía su cetro, eso indicaba que la persona había hallado gracia delante del rey
y podía entrar donde él estaba para poder dialogar con él. Pero para poder retirarse, nadie podía hacerlo de una manera apresurada y dejarlo al rey allí plantado, si podemos decir de esta manera. Se tenía que inclinarse, hacer reverencia y pedir permiso para salir delante del rey. Esta manera era una de las formas de guardar el respeto a la investidura de su presencia. Así es, y de esta forma él, el rey estaría siendo reverenciado y respetado por la persona que se acercaba delante de él. Y así dice la versión, por ejemplo, la lenguaje actual: la autoridad del rey no se discute y nadie puede pedirle cuentas del rey, y puede hacer, porque el rey puede hacer lo que quiera. Por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. Esto nos habla, ¿verdad?, de que uno no puede levantarse en rebeldía. Uno no puede discutir al rey. Cuando el rey hablaba y decía que algo tenía que ser así, así era. Y eso, si una persona no estaba de acuerdo y se levantaba y se sublevaba frente a esta palabra del rey, entonces esto le costaba la vida. Por lo tanto, era una de las formas de acercarse a él, inclinándose delante de él y pidiendo su permiso y no discutiendo cuando el rey hablaba y cuando el rey ordenaba algo. Entonces, dos cosas importantes, como hemos visto: el consejo de guardar la palabra, y la palabra al guardarla nos hace obedecer a nuestra autoridad del rey. En segundo lugar, a reverenciar y a respetar la investidura del rey. Y a veces nos parece injusto, no nos parece correcto, sin embargo tenemos que obedecer a la autoridad. Pero obedecer a la autoridad siempre y cuando no vaya en contra de los principios de la palabra de Dios. ¿Correcto? Como lo dijo Pedro y Juan en una oportunidad, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres, porque a ellos los estaban callando para que no predicaran el Evangelio, los estaban silenciando. Por lo tanto, hermano, hermana, esto es importante considerar. La tercera cosa que podemos considerar es que el rey insiste y habla nuevamente el mandamiento en el versículo 5. El que guarde el mandamiento no experimentará mal. Así es, toda persona, todo creyente en Cristo que lee la palabra, medita y la obedece, entonces será próspero en sus caminos. Esto le dijo el Señor a Josué: no se aparte este libro de la ley de tu boca, en ella meditarás de día y de noche, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, dice, ¿verdad? Y esto nos está enseñando lo importante que es darle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, de obedecerla, de creer en ella, de decirle: sí, Señor, tú has dicho esto, por lo tanto yo la aplicaré a mi vida, yo la obedeceré, Señor. Y entonces todo lo que hagamos nos saldrá bien y seremos prósperos, porque Dios quiere hombres y mujeres obedientes, sujetos a Él. Y este es el consejo que Él da. Si ustedes obedecen la palabra, el mandamiento, dice en este caso Salomón, el sabio Salomón, entonces ningún mal vendrá sobre ti. Es decir, no experimentaremos el mal, es decir, no nos enredaremos en el pecado. Tendremos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo malo y lo mejor que Dios quiere para usted y para mí. Por eso es importante, hermano, hermana, guardar la palabra. Y al guardar la palabra en nuestro corazón, como continúa ahí el versículo 5, seremos sabios. Tendremos la capacidad de discernir, de saber qué es lo bueno y lo malo. Por lo tanto, entonces el corazón sabio es aquel que lee la palabra, que la medita y la aplica a su diario vivir. Y en esto hace énfasis el rey Salomón, en meditar en el mandamiento, guardar el mandamiento, atesorar en nuestro corazón el mandamiento y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al mandamiento. Y luego continúa el versículo 6, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Así es, otra de las cosas a considerar es que
todo lo que quisiéramos hacer, ¿verdad? Considerando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos pone parámetros, no todo lo que dicta nuestro corazón o las presiones del mundo o la corriente de este mundo que nos quieren llevar a hacer cosas indebidas, debemos hacerlas. No, debemos considerar la palabra de Dios, porque todo tiene un límite. La palabra de Dios nos pone límites, nos pone parámetros, y por lo tanto debemos actuar con juicio, con criterio, y debemos actuar y hacer las cosas en el tiempo de Dios. Y eso es importante, porque el mal del hombre es grande sobre él. Así es. Si tenemos criterio, si aplicamos la palabra correctamente en nuestras vidas con sabiduría, entonces ningún mal vendrá sobre nosotros. Sí, el hombre dice, el hombre, en él caerá el mal de una manera grande, de una manera precipitada sobre él, porque no considera el mandamiento, no toma en cuenta la palabra de Dios. Y esto hace mención aquí el rey Salomón. El mal del hombre es grande sobre él, porque se alejó de la palabra, porque no consideró el mandamiento de Dios. Es importante, hermano o hermana, que tomemos en cuenta lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso es claro cuando el Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando yo estudio la palabra minuciosamente y la escudriño y la medito y comienzo a escarbar y aprender principios y mi corazón está atento al consejo de Dios, entonces yo voy a entender que esta palabra me habla de Cristo. Y al hablarme de Cristo me revela quién es Él. Y al revelarme quién es Él, me hace vivir, me inspira a vivir como Él es. Me hace andar como Él anduvo. Y estas palabras que Jesús dice son palabras de vida, palabras que tienen poder, palabra que tiene autoridad, palabra que me da esperanza. Por lo tanto, hermano, hermana, es indispensable considerar que en todo lo que hagamos apliquemos el criterio conforme a la palabra. Apliquemos la palabra de Dios para ser los hombres y para que usted sea una mujer sabia. Y entonces termina también el sabio Salomón en el versículo 7 diciendo: pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Y es interesante lo que dice la Biblia versión lenguaje actual. Dice: lo cierto es que todos tienen y cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas, ni hay tampoco nadie que nos lo pueda decir. Así es, lo cierto es que todos nosotros no sabemos muchas veces cuándo y cómo han de pasar las cosas, en qué momento han de suceder, pero tenemos que estar precavidos, que ante una adversidad, ante una prueba, frente a una tentación que no sabemos cuándo y cómo va a venir estas situaciones adversas a nuestra vida, usted y yo debemos estar preparados. ¿Cómo debemos estar preparados? Guardando la palabra de Dios. Bien dijo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios y la atesoramos y la tenemos presente en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra vida, entonces, llegado el momento de la tentación, llegado el momento de la prueba, que no sabemos cuándo y en qué momento ha de venir, seremos los hombres sabios, usted será mujer sabia, porque en determinado momento usted aplicará la palabra de Dios a su vida. Tomemos en cuenta entonces, hermanos y hermanas, el consejo que nos da el rey Salomón, un consejo sabio y oportuno, de tomar en cuenta el mandamiento, de considerar la autoridad que Dios ha puesto, su investidura y respetarla. Y en este caso, ¿verdad? En este caso, orar por aquellos que están en autoridad, orar con aquellos que están en posición de eminencia, quien Dios ha puesto, y debemos respetarla siempre y cuando no se atente contra los principios de la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Es el consejo que
en este caso el rey Salomón nos dice. Queridos hermanos, oremos en esta mañana. Padre bueno, Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas, Señor, a guardar el mandamiento, a respetar la autoridad que tú has puesto, Señor, y a considerar que si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, Señor, nos evitaremos de hacer lo malo, de pecar contra ti, de que el mal venga sobre nosotros. Y estaremos preparados que cuando ha de venir, Señor, en el momento menos pensado, una prueba, una tentación, entonces nos agarra, Señor, amado Dios, Dios de los cielos, bien plantados, Señor, en tu palabra. Así como el árbol que está plantado junto a corriente de agua y dice su hoja no cae. Señor, así es todo hombre y toda mujer que está plantado, Señor, está sobre la roca que es Cristo y considera la palabra de Dios en su vida, en todas las áreas de su vida, en todos los tiempos, en todos los momentos de su vida. Entonces será el hombre sabio y todo lo que hace prosperará. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.